¿Me escuchan bien? Profe, sí, buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. ¿Cómo estuvo el 18? ¿Relajado? Ay, sí. ¿Ah? No, ni cuentan. Ya. Bueno, chiquillos, voy a... Bueno, primero disculparme por el tema de la prueba. La verdad es que se me fue mandarle el nuevo cambio de fecha, pero creo que ya a todos quedó como claro la fecha de las pruebas, ¿ya? De todas maneras, igual se las dejé anotada en el portal de mi UDLA, ¿ya? Se los voy a mostrar dónde está. Si no se los muestro. Si ustedes ingresan a opciones del portal y ven aquí las fijar pruebas, no sé cómo le aparece a ustedes. Bueno, justo se me salió. Ahí están anotadas las pruebas, ¿ya? Las fechas, para que las tengan como a mano, ¿ok? Y quería fijar el control para el 8 de octubre, el siguiente control. Y ahí les voy a explicar en qué va a consistir. ¿Profe está compartiendo pantalla o algo? Sí, le estaba mostrando, ¿no lo vieron? Yo por lo menos no veo su pantalla, solo usted. Ah, ya. Ya, entonces lo voy a volver a... Yo sí lo veo. ¿Sí? Ah, qué raro. A lo mejor hay que achicar mi imagen. Puede pasar eso. Ya. Aquí en esta imagen que les estoy mostrando, que algunos ven, aparece... ¿Cómo les aparece a ustedes? ¿Dice fijar prueba o fecha de pruebas? ¿Cómo les aparece? Como número de eventos. Ah, ya. Entonces ahí debiera aparecer entonces en el ejercicio 2, que es el control 2. ¿Ya? Y la fecha de las cátedras. ¿Ok? Yo durante la clase voy a explicar en qué va a consistir el control 2. ¿Ok? Pero ahora quiero que conversemos en relación a qué clases entran en la evaluación de la próxima clase y cómo va a ser la metodología de la evaluación. Les quiero comentar que nosotros, bueno, aquí mismo en el mismo portal aparecen las clases que tienen subidas, ya también están en el Drive, pero están aquí también, están, por ejemplo, en apuntes, ¿sí? ¿Consulta no está grabando? No, todavía no, pensaba que era interesante para grabar, pero si quieres lo grabo. Sí, es igual como para aquí que, para los que no se puedan conectar, igual tengan las fechitas. Por favor, gracias. Sí, comparto con la compañera, por favor, ahí empecé profe. a grabar, ¿ya? Pensé que esta parte era como más fome, pero aquí va a estar grabado. Ya, entonces como les estaba comentando, chiquillos, no sé si pueden ver lo que les estoy mostrando del portal. Sí, profe, sí se ve. Se ve. Entonces sí, aquí en el portal de la UDLA están todas las clases, hasta las que llevamos hasta el momento y la que toca hoy día grabada, ¿ya? O sea, subidas, perdón. Está aquí. Y además también la pueden encontrar en el eCampus. Si se van al eCampus, ahí también están las clases. Se van a salud pública. Está en el área de contenidos. Son códigos. Vamos a ver cómo se los puedo mostrar. Ahí ustedes lo tienen. También están ahí las clases. ¿Ya? Y también está en nuestro Drive. En el Drive que nosotros tenemos. Se lo voy a mostrar al tiro.
chiquillos? Sí. Ya, entonces ahí Sí. están las clases, ¿ya? Y materiales complementarios. Por ejemplo, está aquí una ficha, aquí hay una guía, que es para, bueno, esta es la guía que nosotros vamos a conversar para el control, ¿ya? Así que eso, chiquillos, para que sepan dónde están las clases. ¿Qué van entonces? Van a entrar las 5 clases que llevamos, ¿ok? 5 clases. Igual les voy a explicar que hay una parte de la clase de que no va a entrar porque va a ser evaluada aparte en el control del 8 de octubre, ¿ya? ¿Alguna consulta en lo que les acabo de mostrar? No, profe. Ya, estamos claritos entonces. Ya, vamos a partir al tiro, chiquillos. Esperen un... Si no hay más consultas, vamos a partir. Ah, otra cosa. Chiquillos, les subí las notas de su primer control, ¿ya? Para que la revisen. Dentro de esas notas, hay personas que no tienen nota. Por favor, revisen, porque hay veces que puede ocurrir de que a lo mejor hacen más de una persona en el grupo y me traen papeles. Si es que alguien pasó eso o me lo envió y no tiene nota, me manda un correo y para verlo, ¿ya? Por favor, para que lo revisen. ¿Ok? Profe, Sí, ¿va a pasar la lista? sí, voy a pasar la lista al tiro, ¿ya? Y quería felicitarlos por las notas, porque estuvieron bastante buenas. Y sus actividades también estuvieron bastante bien. Parece que ya lo había felicitado antes, pero igual nunca está de más. Profe, Cuente. disculpe, ¿dónde están las notas? ¿En mi UDLA o en alguna otra parte? Sí, se las voy a mostrar. Bueno, pero ustedes saben ver las notas en la UDLA, ¿cierto? ¿Mi UDLA? Sí, profe. Sí, profe. Están ahí las subí. ¿Ya? Entonces, si es que no le aparece nota, ya, Diego, por ejemplo, dice que no. Ya, entonces mándeme un correo que yo participé con esta persona y le envié, y si le envió me la reenvía, ¿ya? Ahí pueden haber algunos problemas puntuales, que a lo mejor se me traspapeló alguno, ¿ya? Si es que es así, no importa, pues lo arreglamos, ¿ya? Ya, ahí... Disculpe, ¿por dónde se va a hacer la prueba? ¿Lo va a hacer como en línea? ¿Por Blackboard? ¿Cómo? La prueba va a ser en la modalidad Forms. Va a consistir en 24 preguntas, perdón, 25 preguntas, ¿ya? De alternativas. Y va a ser en modalidad Forms. Y va a ser en el mismo horario que vamos a tener la clase. Ya, profe. Gracias. De nada. Entonces yo en ese horario voy a estar conectada por si acaso ustedes tienen alguna consulta o algún problema que ocurra durante la evaluación. ¿Ya? Ya. Entonces voy a pasar la lista. ¿Ya? Y les voy a mostrar dónde están las notas. Miren, nosotros estamos, no sé si están viendo lo que les estoy mostrando. No, profe. No, profe, aún no. Se lo muestro al tiro. ¿Ahora? Ahí sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Entonces, nosotros ahora estamos en gestión ambiental, estamos en el punto 2, ¿ya? Y Profe, estamos no se ve nada, yo veo la pantalla en negro. Escucha. ¿Y los demás lo ven? Sí. Ahí sí se ve. Pues se demoró en aparecer. Ya, perfecto. Lo que les quiero mostrar es cómo vamos avanzando en el programa, ¿ya? Para que vayan evaluando el avance con el contenido que estamos entregando, ¿ya? Entonces ahora estamos en gestión ambiental 2, que hemos estado ya más o menos harto rato, ya pasamos introducción a salud, ahora vamos a gestión ambiental 2 y si se dan cuenta vamos a empezar a describir contaminación por áreas, ¿ya? Entonces vamos a partir por suelo, agua, aire y vamos a ir punto por punto. Ya, hoy día vamos a enfocarnos a contaminación de aire, ¿ok? Entonces, vamos a partir con la clase.
vamos a ver entonces que estamos en la contaminación atmosférica, aire. Ya, chiquillos. Entonces, nosotros ya hemos estado conversando del equilibrio que tiene que haber entre todos los componentes normales de un ambiente, ¿ya? Entonces, ya algo habíamos adelantado, que dentro de lo que conforma la atmósfera, está compuesta por porcentajes de distintos tipos de gases. Los más comunes son, obviamente, el nitrógeno, que está componiendo un 78% del total de la atmósfera, más un 21% de oxígeno, y 1% de otros. Dentro de esos otros hay, por ejemplo, gases nobles, monóxido, dióxido de carbono, ya, ozono, etcétera, que son esperables dentro de nuestra atmósfera, ¿okay? Pero este equilibrio, que nosotros ya lo hemos conversado, si se rompe, ya estamos hablando de que hay un problema de contaminación, ya sea si hay más oxígeno o más nitrógeno, o hay otro tipo de gas que sobrepase esos porcentajes. Entonces, es muy importante que nosotros aclaremos que dentro de estos porcentajes el oxígeno no es el más abundante, que nosotros también lo habíamos conversado, ¿ya? Existe variabilidad. Por ejemplo, a medida que nosotros cambiamos de altura geográfica, el porcentaje de oxígeno también va a ir variando, ¿ok? Como lo conversamos, entonces el 1% restante está conformado por otros gases, ¿ya? Dentro de los cuales también debemos considerar el vapor de agua dentro del componente importante de la atmósfera. Dentro de los gases nobles, ¿ya? Tenemos al argón, helio y neón, ¿ya? Dentro entonces de ese 1% restante de gases que forman parte de la atmósfera. Tanto el monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno y también el nitrógeno, y en realidad todos, van a variar en su porcentaje según lo que conversamos que era la altura. Y también el porcentaje de agua varía según las características y ubicación longitudinal y geográfica del país con los climas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un área donde hay un clima más bien tropical, el porcentaje de agua va a ser mayor que si estamos en un área donde hay un clima más bien desértico. ¿Ok? ¿Sí? Por si acaso, estoy escuchando hace rato que hace clic en el computador y las diapositivas no cambian. Ya. Entonces, ¿no están viendo composición genérica del aire? No. ¿Pero vieron un gráfico? No, esta es la diapo 1. No. La diapo 2. Solo contaminación. Gracias por avisarme. Nos pasó eso. ¿Y ahora ven esa? Ahí sí. Ahí sí. Miren, vamos a hacer voy a preguntarles si las ven cada vez que cambie. Ya, para que no nos pase lo que acaba de pasar. Ya, profe. Ya, por ejemplo, ahí cambié. ¿Vieron esa la nueva? Sí, profe. Ya. Ese es el gráfico que les Yo no veo. que les mostré. ¿Y ahora? ¿Se ve el gráfico? Sí. Ya, entonces hay un retardo. Sí, en el gráfico. Es un retraso por conectividad. Bueno, entonces, este es el gráfico que yo les estaba mostrando y son los porcentajes que les comentaba que tienen ese equilibrio, ¿ya? Y es un equilibrio que, si se altera, va a producir contaminación, alteraciones en las respuestas de los seres vivos, no solo nosotros. Y así como resumiendo lo que dije, también dentro de este porcentaje que no está en este gráfico, hay agua. Y el porcentaje de agua también va a variar según las características climáticas del área o de la zona donde estamos. ¿Ya? Voy a cambiar la diapositiva. Me avisan si se les cambió. ¿Se cambió? Sí, profe, se cambió. Ya, perfecto. Entonces, como también lo hemos conversado anteriormente, cuando hay un desequilibrio de la proporción de estos gases, entonces nosotros ya podemos hablar de un contaminante si es que hay uno de ellos que supera el porcentaje esperado. ¿Ok? Listo. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Se cambió? Sí. Perfecto. También lo vimos en la clase pasada, pero enfocado ahora a aire. Nosotros vimos que habían distintos tipos de contaminaciones. Vimos que está la contaminación de origen natural,
y estaba la contaminación de origen antropogénico, que vimos que era origen de las personas, los cuales entonces son producidos por, obviamente en el caso de lo antropogénico, por funciones netamente humanas, ¿ya? Y las naturales son por diversos tipos de origen, que también lo vimos en la clase pasada. Hablamos de volcanes, hablamos, por ejemplo, de movimientos de masas de aire, ¿ya? De algunas tormentas que generaban, que aumentaran quizás algunos tipos de elementos, por ejemplo, en la atmósfera, ¿ya? Y en el caso del antropogénico, como es la foto que sale ahí, una industria, por ejemplo, que va a liberar cierto tipo de productos al ambiente, ¿ya? Y es, al final, cuando nosotros alteramos el aire o la atmósfera, realmente se genera una contaminación como bien generalizada, porque desde el aire va a precipitar y afectar el suelo, y también va a precipitar al agua. El agua, con movimiento natural de afluencia o efluencia del mar o de ríos, va a desplazar también los contaminantes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros afectamos el aire, también se podría decir que generamos una contaminación bastante generalizada. Cambié de diapositiva. Dentro de las contaminaciones naturales, también vamos a tener afectación a la parte del área de vegetación, también hay afectación en los procesos anaerobios, ¿ya? Afecta el agua, también se pueden generar por descargas eléctricas, erupciones volcánicas, por ejemplo, de las naturales, incendios forestales, ¿ya? Y procesos biológicos que ocurren en el suelo, ¿ya? Por ejemplo, descomposición, que es el ejemplo que sale ahí, por microorganismos, se liberan algunos tipos de compuestos nitrogenados, ¿ya? Como es el nitrógeno de oxígeno, el óxido nitroso. Y el óxido nitroso también puede generar un tipo de alteración porque es un gas muy estable y destruir el ozono atmosférico. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos de descomposiciones abundantes y se genera en forma desproporcionada o muy no esperada de óxido nitroso, entonces podemos generar algún tipo de alteración de contaminación de aire, ¿ya? Bueno, dentro de esos procesos, como salía más arriba, está la producción de metano, ¿ya? Que también se produce por algunos tipos de descomposición. Dentro de eso, nosotros, industria, que es la producción de rumiantes, donde se genera una alta concentración de producción de metano. De hecho, uno de los grandes procesos antropogénicos que influyen en el calentamiento son específicamente la producción de rumiantes, producción de animales, ¿ya? Donde se genera gracias al metabolismo, entonces producen metano, ¿ya? Y eso aporta dentro del calentamiento global. Cambié de diapositiva. En general, no sé si lo están viendo, pero en realidad es una diapositiva. Ya, gracias. En general, cuando nosotros hablamos de una contaminación natural, las contaminaciones naturales que siempre van a existir y siempre han existido, tienen la capacidad de ser depuradas por el mismo medio ambiente, ¿ya? Dependiendo obviamente del tipo del origen de esta contaminación, algunos se demoran más, otros se demoran menos. Pero en general, la contaminación de origen natural tiene la tendencia de ser reabsorbida mediante ciclos naturales por el planeta. Y por lo tanto, se podría decir que se purifica esa contaminación. Mientras que la contaminación antropogénica, en general, no abarca áreas, ¿ya? Pero son más complejas de depurarse, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice este cuadrito. Dice, la gran problemática radica en la situación espacial de esto, ya que la contaminación de origen natural, por ejemplo, pensemos en una erupción volcánica, se produce en grandes espacios, ¿ya? O sea, abarca, nosotros ya tenemos la experiencia en Chile, que llegamos a Argentina, fueron incluso más afectados que nosotros mismos, abarca grandes espacios, pero esta contaminación puede ser reabsorbida mediante los ciclos naturales que nosotros tenemos en la atmósfera, ¿ya? En cambio, la contaminación
antropogénica en general se produce más focalizado. Son áreas más pequeñas, pero estas contaminaciones sobrepasan la capacidad de depurarse y por lo tanto, en general, afectan por mayor data o más tiempo a nuestro planeta, ¿ya? Ese es un efecto que es bastante importante de reconocer, porque si nosotros decimos, claro, quizá una erupción volcánica abarcó 2 países o 3 países, una gran área, pero generalmente precipita y a la larga del tiempo esto se genera una depuración, una adaptación del medio. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de una liberación, por ejemplo, de petróleo en el agua, significa años de contaminación en este mar, por ejemplo, ¿ya? Y van a haber precipitaciones, por ejemplo, de metales pesados en el fondo marino, y eso va a durar años de años. Va a afectar a las especies de ahí, algunos van a morir, otros van a quedar ahí, pero van a estar contaminados, se van a desplazar quizás por las mismas corrientes marinas, por dar un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas, pues, y todos los residuos de origen plástico, donde van a estar años de años sin poder ser eliminados, ¿ya? Vamos a pasar a otra diapositiva, donde la contaminación industrial es variable, va a depender del tipo de industria, ¿ya? Y de los procesos que realicen, y también de los materiales, los insumos que utilizan, ¿ya? Y según eso va a ser la producción que se va a generar. Entonces, por ejemplo, dice, en la contaminación industrial hay gran variedad y volumen de contaminantes. Depende del tipo de industria, combustible utilizado, antigüedad de las instalaciones, proceso y producción empleado, ¿ya? Ejemplo, en la industria agropecuaria los principales contaminantes son el metano y el amoníaco, provenientes del metabolismo de los animales, fertilizantes y abono de los suelos, ¿ya? Como lo conversamos ahí recién cuando hablamos de la producción, por ejemplo, bovina, por dar un ejemplo. Los principales efectos que tienen los contaminantes atmosféricos comunes de la zona urbana ¿ven lo que estoy mostrando? ¿Una tablita o no? No, profe. No, profe. Ya. ¿Ahora? ¿Se ve una tablita? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Gracias, chiquillos. Bueno, entonces como les comentaba, en esta tablita ustedes pueden observar entonces que los distintos tipos de productos que hay van a generar distintos efectos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los ejemplos que, dentro de los gases que se producen... Profe, ya no se ve la tabla. ¿Se salió? Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Sí. Por ejemplo, dentro de los gases está el monóxido de carbono, que el efecto de los seres vivos, por ejemplo, en el área de los vegetales no es tan significativo. Pero el efecto de la salud humana, el monóxido de carbono va a afectar el transporte de oxígeno en la sangre y puede llegar a causar la muerte en altas concentraciones. Y la contribución al problema de contaminación global colabora con el efecto invernadero. ¿Ustedes saben cuál es como la fisiopatología de la intoxicación con monóxido de carbono? Chiquillos, ¿saben que las personas se pueden morir? Porque se deja de producir ATP. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿No saben? Ya. Porque efectivamente deja de producir ATP, porque se detiene la respiración celular. ¿Qué es lo que pasa? Que el monóxido de carbono compite a nivel celular con la unión del oxígeno con la hemoglobina, que forman enlace. Entonces el monóxido de carbono forma enlaces mucho más
fuerte con la hemoglobina. Entonces compite, desplaza, podría decir, la unión que puede haber entre el oxígeno y la hemoglobina. Y eso hace de que no ingrese oxígeno a la célula y por lo tanto se genera, se podría decir que afecta la respiración celular y hay muerte de los glóbulos rojos, ¿ya? Y después tenemos también los óxidos de nitrógeno, que es lo que pueden producir a nivel ambiental: manchas y caídas de hoja, retraso en el crecimiento y en las personas afecciones del sistema respiratorio. ¿Ya? En general los óxidos producen irritación del área respiratoria y por lo tanto disminución del intercambio gaseoso. ¿Ya? A nivel global hay una destrucción de la capa de lluvia ácida. Los óxidos de azufre producen decoloración de las hojas y se frena el crecimiento, y en las personas irritación respiratorio y tejido conjuntivo, es decir, las mucosas de los ojos. Y a nivel global, lluvia ácida. Y el ozono produce decoloración de las hojas, parada de crecimiento, y en las personas, irritación de las mucosas y sistema respiratorio. ¿Ya? Y también colaboran todos ellos con el efecto invernadero. Estos son, ¿por qué los nombramos? Porque hay más, pues, obviamente hay mucho más contaminantes. ¿Ya? Por ejemplo, el níquel, el plomo, que también se liberan y quedan algunas veces como material particulado flotando, ¿ya? Pero estos son de los más comunes, ¿ya? Por eso que están destacados acá. Cambié de diapositiva. ¿La ven? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Dentro de esto también es súper importante que nosotros hablemos de las fuentes fijas y las fuentes móviles, que ya la habíamos visto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las fuentes fijas son aquellas que, como su nombre lo dice, están fijas, no se mueven y son constantes en un área? Y las fuentes móviles, por el contrario, se desplazan, se mueven y pueden ir cambiando de área. Bueno, pero dentro de eso, nosotros tenemos que incorporar para nuestro lenguaje ahora el material particulado, que es el PM. El material particulado básicamente son, como su nombre lo dice, son partículas de polvo que están en flotación, es decir, están flotando en el ambiente. Dependiendo de su tamaño, es cuánto tiempo van a flotar en el medio ambiente y si van a poder ser de tipo respirables o inhalables o no van a ingresar al sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de tamaño, y normativa ambiental está basada en la PM10, y hace poco se liberó una nueva norma, que vamos a ir a ver al tiro, que es un decreto supremo, que está establecido como el decreto supremo que va a tomar también partículas de 2,5, ¿ya? Cuando hablamos de 10 y 2,5 son micras, ¿ya? Microgramos por metro cúbico, que lo vamos a ver al tiro. Y también están los otros gases que ya los vimos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El ozono, que como lo vimos más adelante, el que nos va a afectar y que va a generar problemas para la salud es el ozono troposférico. El ozono, entonces, que es un agente gaseoso normal en la atmósfera, como lo vimos, ¿ya? Cuando se genera alteración, ya sea la concentración o el tipo de ozono, pasa a ser un contaminante. Eso es lo que pasa cuando hablamos del ozono troposférico, ¿ya? Entonces, vamos a leer lo que dice acá. El ozono como tal puede ser bueno o malo. Estamos como el COVID bueno o malo, ¿ya? Sí. Pero básicamente puede ser tóxico o puede ser un agente normal de la atmósfera, ¿ya? Entonces, el ozono, cuando es bueno, entre paréntesis, es decir, cuando está en una concentración normal y un tipo esperable dentro de la porcentaje atmosférico, entonces es una forma natural de oxígeno que provee una capa protectora sobre la Tierra que bloquea la radiación ultravioleta. Y es lo que nosotros, de hecho, cuidamos, ¿ya? Que no se dañe este ozono, porque va a ser aquel que nos va a producir la filtración de UV, ¿ya? A nuestro planeta. Por lo tanto, por eso está entre comillas que dice bueno. Y está ubicado a nivel de la estratosfera, ¿ya? Por eso que se llama estratosférico, ¿ok? Pero también existe el ozono, ¿ya? Que está en la troposfera y es un oxidante químico
y el componente mayor de la niebla fotoquímica. Este tipo de ozono puede deteriorar seriamente el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces por eso se habla de uno bueno o uno malo, ¿ya? Entonces acuérdense, el bueno o el que es el estratosférico es el que va a estar formando parte de la capa de ozono esperable y deseable para nosotros y que nos puede realmente vivir, porque si es que nosotros no tenemos la capa de ozono, como población humana no podríamos sobrevivir. Por lo tanto, nosotros requerimos de este dióxido de nitrógeno. Y está el troposférico, que no cumple ninguna función protectora en relación a la radiación UV, y además de eso, es dañino para el sistema respiratorio de nosotros y de los seres vivos todos los seres vivos con sistema respiratorio, o sea, todos, no solamente nosotros. ¿Se entendió, chiquillos, la diferencia? Sí, profe. Ya, genial. Entonces vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, y ahí están los kilómetros, por si acaso, así que no se los nombré. En este mismo esquema dice que la estratosfera 50 kilómetros y la troposfera 10 kilómetros, ¿ya? No se acordaban de eso. También cambié de diapositiva, espero que la estén viendo. También está el dióxido de azufre, que también lo nombramos. El dióxido de azufre es un gas tóxico de olor ocre e irritante que se atribuye en muchas ocasiones a los procesos de combustión. Esto es debido a que los combustibles como el carbón y el petróleo, el diésel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados, ¿ya? Entonces, el dióxido de azufre es irritante para las vías respiratorias, ¿ya? Y también para las mucosas. Por lo tanto, cuando se genera una gran cantidad de porcentaje de dióxido de azufre, va a producir problemas de salud, ¿ya? Que pueden ser súper serios a una simple irritación respiratoria. Después tenemos el monóxido de carbono, ¿ya? Que es un gas que es inoloro, ¿ya? Se produce por la quema de combustibles como el gas, la gasolina, el petróleo, el tabaco y la madera. Cuando los vehículos están detenidos y permanecen con el motor encendido, también lo despiden, ¿ya? Siempre que haya una combustión, hay que pensar que va a haber monóxido de carbono, ¿ya? Es por eso que nosotros cuando se solicita que la gente tenga fuera, por ejemplo, el califón, también se pide que no se generen quemas dentro de lugares cerrados, ¿ya? Que, por ejemplo, las personas no vayan a quedar dentro de un automóvil encendido, con todo cerrado. Siempre que haya una combustión, vamos a tener monóxido de carbono. También está el óxido de nitrógeno. También la diapositiva, por si acaso. El óxido de nitrógeno es un gas tóxico de color pardo, que se forma como subproducto de procesos de combustión a altas temperaturas como vehículos motorizados y plantas eléctricas, ¿ya? También, lamentablemente, es un gas que es bastante común en todas las combustiones donde hay motores, ¿ya? Al igual que el óxido de azufre, el dióxido de azufre, perdón, genera irritación de las mucosas y también de las vías respiratorias, ¿ya? Que según su porcentaje y concentración puede producir problemas serios o no tan serios. Ya, chiquillos, dentro de los procesos de control que existen son varios, pero a grandes rasgos, porque si nos vamos a profundizar en este tema podemos estar hablando todo un semestre en relación a esto, y no es la idea. La idea es que ustedes conozcan generalidades en relación a la contaminación atmosférica y cómo esto influye en la salud, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a ver superficial. Pero, dentro de esto vamos a decir que hay métodos de control que son intrínsecos y otros que son extrínsecos, ¿ya? Los métodos de control intrínsecos se realizan en forma integrada con los procesos de producción. ¿Qué significa? Que uno debe incorporar dentro del proceso de la industria, en la conformación de ese proceso, cuando se realiza como el diseño industrial de ese proceso, los métodos propios para evitar entonces la liberación de estos agentes. Entonces, tenemos dos formas. Está mejora de procesos y de la producción, por ejemplo, métodos para recuperar calor, ahorro de combustible y reducción de sustancias contaminantes. Y también otro método intrínseco es utilización de primas
o de cambiar tipo de combustible utilizado, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es mejorar el proceso de producción o utilizar otra materia prima, ¿ya? Entonces, cuando se diseña el proceso, en las empresas cuando ya se están generando con nuevas, por ejemplo, tecnologías, debían incorporar estos métodos, porque después hacer los cambios cuando ya está listo el proceso ya es mucho más caro, ¿ya? Entonces la idea es ojalá incorporarlo en el diseño de la industria. Y los extrínsecos son cuando ya, lamentablemente, ya no se hizo el primer cambio y entonces ahora hay que hacer métodos de control como para evitar la contaminación. Y ahí tenemos los métodos extrínsecos, ¿ya? Entonces, leyendo la diapositiva, que la campaña dice así: métodos de tratamiento existentes de las corrientes de tipo gaseoso producidas en industrias y cuyo destino era verterlas a la atmósfera, ¿ya? Entonces, la idea es que no se elimine, no se genere o no se libere este contaminante al ambiente, sino que la idea es que se contenga antes de ser liberado, ¿ya? Y ahí tenemos contención, pretratamiento y tratamiento. ¿Qué es lo que es la contención? Captar los contaminantes de origen, evitando dispersión al interior de las fábricas, usando tecnologías como campanas extractoras de aire, ¿ya? Esta campana extractora de aire, yo creo que todos conocemos la de la cocina, que es como un ejemplo. Aunque nosotros lo vemos súper simple, pero en realidad es como el ejemplo típico de un sistema de ventilación, ¿ya? ¿En qué consiste? Pensemos en la campana de la cocina. Ese es un sistema donde hay una ventilación, donde hay a través de un motor, hay una extracción de aire, ¿cierto? Que succiona el aire del área. Pero al succionarlo pasa por un filtro, que es esa como mallita o filtro que nosotros tenemos en la cocina que generalmente no se cambia, nadie se preocupa mucho de ese filtro, y luego esa ventilación saca ese contaminante al exterior del local, de la industria o de, por ejemplo, nuestra cocina, ¿ya? Generalmente, casi todos, me incluyo, tenemos nuestra campana extractora sin una salida al exterior, por lo tanto, básicamente no hacemos mucho, ¿ya? Lo correcto es que salga al exterior, pero lo que quiero que se imaginen es el proceso de su campana de cocina, es decir, un motor que extrae el aire, pero antes de sacarlo al exterior, pasa por un filtro, ¿ya? Esa es una contención. También existe el pretratamiento, tal como su nombre lo indica, consiste en someter a un proceso previo a la corriente gaseosa para ser tratada y así mejorar el resultado final. Entonces, parecido a lo que hicimos como que lo filtramos, en este caso, además de filtrar, lo que puede ser una mezcla de ambos, se realiza un tratamiento de ese gas para tratar, por ejemplo, de hacer que precipiten esas partículas contaminantes o, por ejemplo, atraparla a través de elementos eléctricos, ¿ya? Etcétera. Y los tratamientos pueden provocar eliminación total o parcial del contaminante. Ejemplo, cámaras de sedimentación por gravedad, ciclones, filtros de gases, incineración catalítica, catalizadores de vehículos, ¿ya? Entonces, los tratamientos lo que va a hacer es que va a captar ese contaminante y ojalá eliminarlo antes de liberarlo, ¿ya? Ahora, el pretratamiento se hace antes del tratamiento, ¿ya? No es que uno reemplaza al otro. Este se hace antes y luego se hace el tratamiento, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocen los ciclones. ¿Lo han escuchado o han visto un ciclón alguna vez? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde lo he visto? Es que no sé si es lo que pienso, son los que se parecen a los tornados. Ah, ya. Sí, por eso que les preguntaba, porque se confundir con eso, pero yo estoy hablando de un ciclón, que es una forma de tratamiento de un aire para sacarlo hacia el ambiente, que son en las industrias. Por eso les preguntaba, porque exactamente su nombre lleva confusión, ¿ya? Y si uno no conoce un ciclón, no se imagina exactamente lo que usted se imaginó, que es como un férico, ¿cierto? Como una tormenta, algo así. Ya, no, pues. Estos son estructuras que lo que hacen es limpiar el aire. Entonces, miren, les voy a dar a ver si encuentro una foto para que los vean nomás.
¿ya? Para que se queden como con una idea. Obviamente no voy a profundizar en eso porque no es de su interés. Pero para que cuando ustedes lo vean en la industria digan, o en el camino, digan, ese es un ciclón. Lo voy a mostrar. Seguro que lo han visto, porque está en muchas empresas. ¿Ven lo que le estoy proyectando? Sí, profe, sí, profe. Ya. ¿Han visto alguna vez estas cositas así o no? Que son grandes, que están, por ejemplo, uno va a una empresa y está así. ¿No? No, Ya, bueno. También se ven como ese de ahí, ¿ya? Y sí, bueno, para que cuando alguna vez lo vean, lo reconozcan. Esos son los ciclones, para que los vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aire pasa por ahí, choca con las paredes y el polvo, que son las partículas que están en flotación, precipitan y caen y se reciben en un contenedor, ¿ya? Solamente para que ustedes conozcan la idea, porque estar viendo teoría sin aplicación. Entonces, es así. Entra el aire por acá, se da, choca aquí y se recibe en este contenedor, ¿ya? Esto es un ciclón. Entonces, antes de que sea liberado hacia el exterior, el aire pasa por acá, le saca el material particulado y sale sin material particulado, ¿ya? Esa es una forma entonces de tratamiento. Ya. Sigamos. Pero me confundí de tiempo. ¿Alguna duda hasta ahora, chiquillos? no, profe. Ya, vamos bien entonces. Ya, entonces, el tema, como para generalizarlo un poquito más, es que nosotros debemos tratar de que las actividades antropogénicas, es decir, todas las actividades industriales, humanas, generen el menor impacto posible en el medio ambiente, ¿ya? Por todo lo que hemos conversado. Todo lo que nosotros hablamos del medio ambiente, lo hacemos al medio ambiente, nos repercute a nosotros. Entonces, la idea es tratar de evitar que se generen o disminuir al máximo estos efectos, ¿ya? Y para eso se genera una gran cantidad de normativa que está relacionada con la normativa ambiental, que por ejemplo tratan de, a través de modelos de cálculos de concentraciones de emisión, producir o establecer como normas con límites máximos de producción de estas partículas, ¿ya? También hay métodos técnicos y analíticos que permiten caracterizar y conocer el tipo de contaminante. También hay programas de vigilancia ambiental, donde se hacen mediciones y muestreos, ¿ya? Y regulación y fiscalización de la calidad del aire. Entonces, la gestión de la contaminación atmosférica, como para hablarlo en generalidades, para que no nos detengamos en un punto específico, lo que va a hacer es tratar de determinar a través de normas cuáles son las cantidades máximas y tipos de productos que se puede liberar a la atmósfera, ¿ya? Y cómo deben ser tratadas antes de ser liberadas. Y además de eso, como dice acá, se producen programas de vigilancia, es decir, se hacen mediciones cada cierto tiempo y muestreo para ver cómo se están generando las contaminaciones ambientales, ¿ya? Y fiscalización. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Nosotros en Chile tenemos tres grandes fuentes de contaminación de aire, ¿ya? Tenemos los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción de vivienda. Esos son nuestros puntos más críticos, ¿ya?
obviamente también tenemos contaminaciones focalizadas industriales, pero lo que abarca más áreas son estos 3 puntos que les estoy contando, ya que bueno, son los medios de transporte, y la calefacción de vivienda y las actividades industriales. Cuando les digo actividades puntuales es porque, por ejemplo, nosotros tenemos lugares donde hay una concentración de cierta industria que produce una cierta contaminación ambiental y efectos bastante dañinos en esa área, ¿ya? Pero cuando hablamos de actividades industriales es la sumatoria de todas esas actividades y de todos esos agentes que se liberan al medio ambiente, ¿ya? Entonces, en base a eso, en nuestro país se han generado distintos tipos de normas, ya, de normativas. Y esas normativas vamos a dividirlas en 2. Están las primarias y las secundarias, ¿ya? Entonces dice, la normativa vigente relativa a la calidad del aire consiste principalmente en normas de calidad primarias y secundarias. Dentro de las primarias se establecen los valores de las concentraciones y periodos máximos permisibles para los contaminantes. Y ahí tenemos el MP, que es el material particulado, 2,5, el MP10, el óxido de azufre, el óxido nitroso y el monóxido de carbono, ¿ya? Cuya ausencia o presencia en el ambiente puede contribuir un riesgo para la vida o la salud de la población. Y las secundarias se enfocan en que se puedan constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos las primarias y tenemos las secundarias. Las primarias, entonces, son los que yo les comentaba. Establecen los valores máximos y los periodos máximos que se pueden liberar. Entonces, se enfocan en las que puedan contribuir en un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente. Y aquí están los 2 grandes decretos que yo les comentaba. Anteriormente nosotros teníamos solamente un tipo de decreto basado en el material particulado 10, de partícula 10. Pero el 2012 se liberó otro decreto, que es el decreto supremo, que va a potenciar entonces la partícula 2,5, 12. Perdón, 11, ¿ya? Y se ha aumentado considerablemente la cobertura de monitoreo de este contaminante, ya que las partículas tienen un diámetro menor a 2,5 micrones y son capaces de entrar al sistema respiratorio dañando la salud de las personas. Entonces, para yo saber o para monitorear de que nosotros mantengamos un nivel aceptable respiratorio, es decir, tengamos a raya estas partículas, que estamos hablando de una normativa primaria, ¿ya? Primaria, es decir, que evalúa las concentraciones. Se hacen entonces monitoreos. Yo creo que a lo mejor alguno de ustedes ha visto estos centros de monitoreo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos centros de monitoreo? Hacen muestreos y mediciones seriadas cada cierto tiempo. Entonces, para evaluar el estado de la calidad de aire en relación a los estándares establecidos en las normas primarias de la calidad ambiental, es necesario medir y tener registros, para lo cual se utilizan estaciones de monitoreo con representatividad poblacional, que se llaman EMRP, ubicadas en diferentes ciudades a lo largo de nuestro país. Para evaluar el estado de la calidad de aire en relación con los estándares establecidos en las normas primarias de calidad ambiental, se analizan los registros de las estaciones de monitoreo con representatividad poblacional. Existen estaciones de monitoreo privadas y la mayor parte de las cuales han sido instaladas en el marco de las exigencias de resoluciones de calificación ambiental como mecanismo de seguimiento de los impactos, ¿ya? Y son privadas, son algunas que se ubican específicamente en ciertas industrias, y las industrias deben llevar monitoreo constante de su liberación de partículas al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, van entregando diariamente cada cierto tiempo, ¿ya? Puede ser, generalmente se hace cada hora, la cantidad o las mediciones de agentes que se liberan al medio ambiente. A eso se refiere entonces cuando nosotros hacemos monitoreo. En cambio, cuando nosotros hacemos monitoreo a nivel poblacional, ya estamos haciendo un monitoreo del aire que se genera
o que está circulando en el ambiente, que es distinto. ¿Ya? Eso como que les quede como claro. Cuando hacemos uno que sea representativo poblacional, se hace evaluar la concentración contaminante del medio ambiente. En cambio, cuando específicamente en los puntos específicos de industriales, entonces lo que se evalúa es ese punto, esa fuente fija de contaminación, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, evaluar cada cierto tiempo la producción de contaminante de esa industria. Y por lo tanto se miden ciertos tipos de agentes, ¿ya? Que eso, tienen relación con la industria que se está evaluando. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Sí, profe. Genial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros... mira, aquí les voy a mostrar una foto. Esta es una estación de medición de aire poblacional, ¿ya? General. Hay varios. Yo he visto algunos. Por ejemplo, en la Florida hay uno que queda dentro de la Municipalidad de la Florida, al lado de una cancha. Es así, tal cual, idéntico. Sin mayor, uno lo ve tal cual, ¿ya? Y lo que hace entonces es que además de medir las partículas, por ejemplo, también mide la radiación UV, ¿ya? Por eso también hay otros instrumentos de medición ahí. Lo que hace entonces acá es que se empiezan a monitorear la calidad del aire, por ejemplo, de esa comuna. Y por eso, por ejemplo, aparecen de los detalles que entregan en relación a la contaminación ambiental, por ejemplo, las noticias, no sé si se han dado cuenta, dicen, en Pudahuel tanto, en la Florida tanto. Y es porque cada área poblacional, generalmente cada comuna, tiene su propia estación de monitoreo, ¿ya? Que eso va a depender del tamaño del área que se está, el tamaño de la comuna también, ¿ya? Y miden entonces el aire en general. Pero, por ejemplo, una minera y hay una chimenea que está liberando un cierto producto, en esa fuente fija va a haber una medición específica que va a medir cierto tipo de agente que se libera, ¿ya? Que es distinto. Esa fuente fija, entonces, se llama monitoreo de emisiones, ¿ya? Monitoreo de emisiones. ¿Por qué se llama así? Porque está exactamente en el punto de la fuente fija o la fuente que está liberando a la gente, ¿ya? Y eso es una emisión. Cuando nosotros reconocemos una fuente como el punto exacto de liberación de un cierto contaminante, se llama emisión, ¿ya? Entonces, los monitoreos de emisiones, como lo dice aquí la diapositiva, que lo voy a leer para que quede como más claro, es la directa o indirecta de sustancias al aire y se mide o se estima para cada fuente o actividad en particular, siendo atribuible a un responsable. El monitoreo de emisiones no debe confundirse con el monitoreo de calidad de aire. Las empresas que tienen una fuente de emisión deben declararlas y su medición se realiza directamente, ¿ya? Que es lo mismo que conversamos nosotros. Ya. Voy a cambiar de diapositiva, por si acaso no se ve. Dentro de los decretos que nosotros vimos, que es el Decreto Supremo 59 y el Decreto Supremo 12, están las concentraciones máximas permitidas por periodo de tiempo, ¿ya? Estos son como promedios, ¿ya? Se toman promedios, por ejemplo, cuánto es concentración anual. Entonces, son ponderaciones. Entonces vamos a tener que en el Decreto Supremo 59, que es en materia de particulado 10, que está, como les comentaba, en microgramos por metro cúbico, la concentración por 24 horas puede ser máximo 150 microgramos por metro cúbico, ¿ya? En cambio, el material particulado 2,5, según el Decreto Supremo número 12, puede ser hasta 50 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Y también se hace entonces anual, donde se establece un límite de 50 y para 20 para el material particulado 2,5, ¿ya? Ahora, forman como para
hacer como un tipo de paralelo para que entendamos el tamaño de una partícula. Las partículas de 1,5 son partículas tan pequeñitas que pueden comportarse como un gas, ¿ya? Son partículas que pueden flotar y se pueden desplazar, igual como un gas, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice acá, material particulado 2,5, partículas combustibles, componentes orgánicos, metales, etc., ¿ya? Y el material particulado 10 son partículas más grandes, y ahí tenemos, por ejemplo, polvo, polen, moho, etc. Si lo comparamos, un cabello humano, obviamente que depende del tipo de cabello, va a tener entre 50 y 70 micrómetros de diámetro, ¿ya? Micrómetros de diámetro. En cambio, y una arena, un granito de arena puede tener 90 micrómetros de diámetro, ¿ya? Para que más o menos lo tengamos, nosotros barremos y miramos y vemos como polvo flotante, es que tiene más de 40 micrómetros de diámetro, ¿ya? Por lo tanto, las partículas de menos de eso, las que no vemos, no es que no existan, solo que nuestros ojos no lo alcanzan a ver, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a las partículas de 2,5, ¿ya? Y menos tampoco las de 10. Pero sí, por ejemplo, podemos notar cuando hay contaminación, quizás está más oscuro, porque básicamente lo que pasa es que si es que tenemos más material particulado, tampoco se genera un filtro de los rayos UV, ¿ya? Y eso es lo que es un poquito más oscuro. Si miramos de lejos, podemos ver quizás la concentración de todas ellas y se ve también como una tonalidad oscura, pero nosotros no vemos esa flotando, ¿ya? Eso es lo que también lo hace más complejo. Nosotros no podemos detectar esta concentración ambiental, ¿ya? Ahora, en este dibujito, por ejemplo, también habla de lo mismo, del material particulado, y sale 2,5 partículas con menos de 2,5 micrómetros de diámetro que pueden llegar a los alvéolos pulmonares. Y los emitidos principalmente por procesos de combustión de vehículos e industrias, quema de residuos sólidos y pirotécnico. Y el PM10 son partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera con menos de 10 micrómetros de diámetro, emitidos principalmente por suspensión de polvo de calles no pavimentadas, erosión de suelo y aerosol marino. Ahora, las partículas o material particulado de 10 micrómetros no van a ingresar al pulmón, van a quedar atrapadas en todas las defensas físicas y químicas que tiene nuestro sistema respiratorio. Es decir, va a quedar atrapada en las mucosas, en las vellosidades, ¿ya? En todos los movimientos de aire que están dentro. No van a entrar al pulmón. En cambio, la de 2,5 sí. De hecho, de tamaño de 5 micras en adelante ya pueden ingresar al parénquima pulmonar, ¿ya? Así que las de 2,5 pueden ingresar incluso a nivel alveolar, ¿ya? Y se depositan ahí. Por lo tanto, en el material particulado 2,5 afecta a todo el sistema respiratorio, tanto la vía respiratoria alta como también la vía respiratoria más profunda del parénquima pulmonar, ¿ya? Estas partículas se depositan en los alvéolos y pueden generar desde irritación local hasta afectar el intercambio gaseoso entre el alvéolo y los vasos sanguíneos, ¿ya? Por lo tanto, aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares se van a ver más afectadas con estas partículas, ¿ya? Y también condiciones como, por ejemplo, personas de mayor edad, niños o personas con asma, ¿ya? Eso creo que lo vamos a ver ahora, que en relación a que existen estudios donde se evalúa el aumento o la probabilidad de riesgo en relación a mortalidad y producción de enfermedades según la concentración ambiental. Lo vamos a ver al tiro. Entonces, mirando este dibujito de acá, vamos a ver más o menos dónde puede llegar la partícula. Entonces, por ejemplo, si son de mayor de 10 micra o micrómetro, que es lo mismo, en general van a quedar atrapados como en la piel, quizás en las vellosidades de la nariz, pero nada más. Pero después van a poder
ingresar un poquito más, de 5,8 ya ingresa a la vía respiratoria, después ven aquí 4,5 a 5, ya ingresaron, pasaron a la laringe, la faringe, ya de 3,3 a 4,7 ya la tráquea, 2,1 a 3,3 micrómetros los bronquios, después mientras más pequeñitos los bronquiolos, ya hasta llegar específicamente al paladar, ingresando los alveolos, ¿ya? Por eso que es tan importante establecer cuál es la concentración de estas partículas, porque de esa forma se pueden tomar medidas preventivas y quizá más que preventivas, de reacción frente a esta situación. Es decir, si nosotros, si a nivel de mediciones poblacionales se determina o se detecta que se está superando la normativa, entonces se deben tomar las medidas para, por ejemplo, hacer selección de los vehículos que pueden transitar, quizás determinar que hay algunas industrias que no puedan participar, ¿ya? O tienen que dejar de producir. Como lo conversamos, existe mayor susceptibilidad para cierto tipo de personas y también edades. Las dos edades que más se ven afectadas son la infancia y la senectud, que son los viejitos, ¿cierto? ¿Por qué los infantes? Porque en la infancia hay lo voy a leer lo que está en la tablita, ¿ya? Menor edad de la tos por menor desarrollo de la musculatura respiratoria. Yo no sé si ustedes son padres o madres, pero cuando un bebé, un niño menor de 1 año, tiene algún problema desde, por ejemplo, acumular la vía respiratoria, algunas veces la única forma de liberar esas secreciones es a través de kinesiólogo, de vaporización. No es tan simple. Esta es la explicación. Los bebés, los infantes menor de 1 año, tienen menor desarrollo de la musculatura respiratoria y por lo tanto ellos les cuesta más eliminar estas secreciones y por lo tanto el intercambio gaseoso se va a ver más afectado, ¿ya? También hay mayor ventilación por mayor frecuencia respiratoria, eso aumenta la dosis efectiva de contaminante. Los niños, debido a su metabolismo, tienen mayor frecuencia respiratoria, ¿ya? Inhalan y exhalan más frecuentemente porque somos pequeños, ¿ya? Y eso hace que tengan mayor ventilación pulmonar, ¿ya? Ingresan y sacan aire más veces que un adulto, lo que hace entonces que aumente la probabilidad de depósito de esta a nivel alveolar, ¿ya? Otro tema que tienen los niños es que es la ausencia de ventilación colateral agravada por la obstrucción de las aéreas periféricas, ¿ya? Menor de 2 milímetros de diámetro. ¿Qué significa eso? Los diámetros de las tráqueas y de los bronquiolos son más pequeños que el diámetro de un adulto, lo que facilita, junto con lo que acabamos de nombrar anteriormente, que es menor musculatura respiratoria, facilita que se bloqueen, ¿ya? A través de secreciones. Y eso hace entonces que les cueste más liberarse de una respiratoria. Otro punto es que es mayor resistencia a las vías aéreas periféricas, que genera el 50% de la resistencia total del flujo aéreo. También menor volumen pulmonar y menor superficie alveolar, ¿ya? Sus pulmones son más pequeñitos y también tienen menos superficie, ¿ya? Por lo tanto, se ven afectados más rápidamente si es que tienen una obstrucción, ¿ya? O se daña alguna parte de su pulmón. También hay mecanismos defensivos no plenamente desarrollados y mayor dificultad en la eliminación de partículas de las vías aéreas. Mayor exposición a ambiente atmosférico porque los niños pasan mayor parte del tiempo al aire libre. Eso será de otra generación, porque ahora ya no tanto. Ya. A las personas viejitas o senectud, ¿qué es lo que pasa? Algo muy parecido. En este caso hay una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios y menor efectividad de la tos, ¿ya? También pasa algo parecido con los niños, donde la musculatura torácica se ve menos eficiente y se produce menor posibilidad de toser, de eliminar las secreciones. Y igual que los niños, también ellos tienen que kinesiólogo y vaporización muchas veces para poder eliminar entonces las secreciones, ¿ya? Y esa es la razón.
ellos no tienen la misma capacidad muscular para producir la tos y eliminar entonces las secreciones que se generan dentro del pulmón. Muchas veces, como sale aquí, hay rigidez torácica. Es decir, muchos de los adultos mayores ya han pasado por varias exposiciones, ya sea son fumadores o han trabajado en industria, donde el pulmón pierde flexibilidad. Ejemplo, silicosis, ¿ya? O EPOC, que son enfermedades respiratorias del adulto mayor, donde el pulmón reemplaza el tejido normal por tejido fibrótico. ¿Y qué significa eso? Que el pulmón pierde flexibilidad y de esa forma entonces pierde también capacidad de eliminar las secreciones. ¿Ok? Hay disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia, ¿ya? Por lo tanto, hay un cambio del pH sanguíneo cuando hablamos de hipercapnia. Eso significa que se puede generar un problema generalizado del cuerpo, ¿ya? Encima le agregamos que quizás el adulto mayor tiene problemas renales o problemas hepáticos, se va a producir todo un problema sistémico. Disminución de la percepción de obstrucción bronquial. Ya en general no se dan mucho cuenta, igual que los niños, de que están teniendo un problema respiratorio y acuden tarde, ¿ya? O la gente que los cuidadores se dan cuenta tarde de que ya está avanzada, por ejemplo, la obstrucción. Disminución de la superficie alveolar por enfisema senil, que es muy parecida a lo que hablamos de la rigidez torácica, y disminución de la depuración mucociliar. ¿Ya? Esos son por eso que estas personas son más susceptibles a tener algún tipo de respuesta más negativa frente a esta contaminación. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando, quiero que ya empiecen a incorporar ese término, tiene relación con los determinantes de salud. Los determinantes de salud son condiciones que favorecen o perjudican la salud de la persona. Entonces, este es un determinante súper importante, la contaminación ambiental, ¿ya? Un determinante de salud, donde si tenemos a una persona en un lugar donde hay una alta contaminación, tenemos un determinante de salud negativo, y por lo tanto quizás vamos a tener mayor frecuencia, prevalencia o incidencia de enfermedad respiratoria, ¿ya? Para que ya vayan incorporando lo que significa un determinante de salud. Después vamos a los efectos de salud del material particulado. Aquí hay un ejemplo. Se ha realizado estudios en la ciudad de Santiago y Temuco que han confirmado los resultados que han establecido que por cada 50 microgramos por metro cúbico de elevación de niveles de PM10 en 24 horas se produce en promedio un aumento de alrededor del 3% de la mortalidad general. También estos estudios han detectado que el aumento del material particulado 10 se asocia al aumento de mortalidad respiratoria y cardiovascular, que tiene total relación con la descripción que vimos recién. Y en relación al material particulado 2,5, estudios nacionales han encontrado que un aumento de la concentración sobre los 70 microgramos por metro cúbico propicia el aumento de las consultas de neumonías infantiles. Por otra parte, un aumento de 10 microgramos metro cúbico en el promedio diario se asoció con un aumento de un 5% del riesgo de síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? Por lo tanto, existen evidencias científicas de que cuando nosotros aumentamos esta contaminación ambiental, se genera inmediatamente respuesta en la incidencia y la prevalencia de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, súper bien. No, profe. Ya. No. ¿Alguna historia o experiencia en relación a lo que estamos conversando? No sé, pues con niños, a lo mejor hay alguien que tiene niños, alguien que ha vivido algún tipo de experiencia en relación a que ha acudido a emergencias, por ejemplo, en momentos de contaminaciones ambientales altas aquí en Santiago. ¿Nadie tiene alguna experiencia así como para comentar? No, yo una vez fui a una ciudad, pero que tenía olor a fecas todo el momento, no me acuerdo cómo se llama, si salió en las noticias igual. Pero como que la gente vive ya. así con ese olor en el cuerpo, es horrible. Como que ya lo asumió como parte de la vida. Sí, pero es terrible porque en todas partes hay olor. Bueno, en Coquimbo, cada cierta hora aparece olor a harina de pescado y también la gente ya está como totalmente acostumbrada y asume nomás. Y aquí en Santiago también hay un... perdón. Creo que donde era como que había un vertedero cerca, entonces...
Y aquí en Santiago también hay una área, por ahí por la comuna de San Joaquín, que también tiene un olor bastante especial y tiene relación con una industria de curtiembre. Bueno, aquí en esta tablita habla sobre lo mismo que te hemos conversado y no lo voy a repetir porque ya sería como muy reiterativo entre los efectos que puede generar el material particulado 10 y 2,5 y también el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ¿ya? Pero si alguien quiere profundizar un poquito más, aquí está esta tablita. Ya, chiquillos. Los órganos que se ven más afectados son el cardiovascular, que se ve afectado por el material particulado, por el monóxido de carbono, por el plomo y el vanadio, y el ozono, ¿ya? Que tiene mucha relación con lo que acabamos de conversar. Como material particulado, hay una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca ante el estrés. En el caso del monóxido de carbono, lo que conversamos, que interfiere en el transporte de oxígeno por la hemoglobina, ya que compite con el oxígeno. El plomo y el vanadio producen una mayor frecuencia de tensión arterial en la población adulta. Y el ozono, comunicación interventricular, administración prenatal en rata. Este es un experimento que se hizo en rata y hubo una relación directa entre la contaminación de ozono y la comunicación interventricular. También la unidad materno-fetal, donde el monóxido de carbono, material particulado 2,5, producen bajo peso de nacimiento y baja talla al nacer. ¿Ya? Eso también hay estudios que demuestran que en madres fumadoras los niños tienen bajo peso de nacimiento, ¿ya? Que tiene mucha relación en que fumar es aspirar inmediatamente y directamente material particulado. Cuando yo estoy fumando, estoy inhalando material particulado. Piensen que hay una combustión ahí. No solamente material particulado, que debe ser mayor a 10 micras, sino que se inhalan gases. Piensen que hay una combustión, por lo tanto hay dióxido de carbono, además de todos los radicales libres que se generan en una combustión, más otros productos que pueden haber, porque quizás ese material tiene algunos contaminantes, por ejemplo, puede ser pesticidas que se estén quemando ahí, ¿ya? Entonces, si es que nos vamos a detalle, los fumadores aportan bastante con las contaminaciones para sí mismos y para los que son fumadores pasivos, que son los que están al lado de los fumadores. También pueden afectar el sistema nervioso central y autónomo, donde el monóxido de carbono produce cefalea, irritabilidad, disminución de percepción auditiva y visual, compromiso progresivo de la conciencia en concentraciones altas. En el caso del plomo, donde nosotros en Chile tenemos, algún día les voy a conversar de eso, yo participé de investigación ambiental en plomo, y en Antofagasta hay un tema terrible ahí pero el caso del plomo en Chile nosotros tenemos historia con eso, años, poblaciones afectadas con plomo. Y lo que puede producir es hiperquinesia, trastornos de aprendizaje, encefalopatía, cólicos intestinales. Y el ozono puede producir daño cerebeloso de las células de Purkinje, ¿ya? Que es un tipo de célula receptiva, ¿ya? En el caso de la renal, el cadmio y el vanadio puede producir toxicidad renal, el plomo, tubulopatía. Y en el sistema hematopoyético, el plomo puede producir anemia, y en el óseo, el plomo puede producir reemplazo de calcio en los huesos, ¿ya? Lo que algunas veces este reemplazo de calcio en los huesos no afecta directamente a la persona expuesta, sino que, por ejemplo, a la madre que cuando da leche a sus hijos acude a los acúmulos de calcio del hueso y saca calcio, pero también saca plomo. Y algunas veces se producen contaminaciones del feto a través de este calcio que es reemplazado por el plomo, ¿ya? O sea, hay varios estudios que relacionan contaminación fetal por plomo dado a reemplazo de calcio en los huesos, ¿ya? Ya, chiquillo. ¿Alguna consulta hasta ahora? Bueno, si no hay consulta, entonces vamos a hablar de una actividad que van a hacer ustedes
y que vendría a reemplazar los minutitos que nos quedan. O sea, ojalá ocupen este espacio para hacer esta actividad, porque es dentro de los objetivos que se piden en esta asignatura, es el autoaprendizaje y la proactividad en relación al estudio, ¿ya? ¿En qué consiste esta actividad? Yo les dejé aquí en esta clase un link que tiene un video, ¿ya? Este video es como súper amigable y simple de entender y que va a reforzar lo mismo que nosotros vimos, ¿ya? Básicamente va a hacer un resumen entretenido y no quizás tan fome como en la clase, porque de repente era como datos muy duros, pero que va a hablarle más o menos lo mismo que hemos conversado ahora, ¿ya? En generalidades, para que lo vean y de esa forma entonces repasen lo que vimos. Pero, bueno, es un video súper cortito, o sea, dura 3 minutos, nada. Y la otra actividad es la siguiente. Yo les dejé dentro del material que ustedes tienen en la UDLA arriba, ya sea en documentos como en el eCampus, un PDF. Si no, pueden acceder a este link que también estoy pasando aquí en la clase, donde pueden descargarlo y acceder también inmediatamente al PDF. ¿Qué es lo que es este PDF? Es una guía que fue desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Para dedicarlo a educación. Así que es bastante simple, clara, tiene como puntos no tan profundos en datos duros, ya es como bien amigable. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? En esta clase nosotros no tocamos estos puntos, que son los efectos de contaminantes sobre el ecosistema, condicionantes geográficos y climáticos, ciudades más contaminadas y políticas públicas. Eso no lo vimos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a investigar y estudiar en relación a estos temas, ¿ya? De esa guía. No es mucho material que leer, en realidad no es largo, ya, para que no se asusten. Y estos 4 puntos no van a entrar en la prueba de la próxima clase. No entran. Estos puntos se van a evaluar en un control que vamos a hacer el día 8 de octubre. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, quiero que quede eso claro para que igual les voy a mandar por escrito esto, pero está por escrito acá, pero lo de lo que entra en la clase. Entonces acuérdense que nosotros tenemos la primera cátedra en la próxima clase, ¿ya? Entonces en la primera cátedra entra todas las clases que hemos visto, es decir, 5 veces, ¿ya? Pero estas preguntas no, porque las vamos a preguntar específicamente en un control. ¿Y en qué va a consistir el control? El control va a tener 8 preguntas, de las cuales van a haber 2 de cada temática. Entonces, por ejemplo, van a haber 2 de efectos de contaminantes sobre el ecosistema, 2 condicionantes geográficos, 2 ciudadanía y 2 de políticas públicas, ¿ya? Ese control lo vamos a hacer el día 8 de octubre. ¿Y en qué va a consistir? Nosotros vamos a tener la clase antes y le vamos a dejar como media hora para hacer este control. Y por lo tanto ustedes van a hacer el control ese día. Ese mismo día, antes de nuestro control, vamos a revisar igual estos temas por si acaso quedaron algunas dudas, ¿ya? Es decir, ustedes lo van a investigar y lo van a estudiar, pero si hay alguna duda, vamos a resolverlas antes del control para que no se compliquen, ¿ya? Y para esa prueba va a ser una prueba de alternativa, modalidad Forms, ¿ya? El 8 de octubre, acuérdense. Ya, chiquillos. ¿Alguna consulta en relación a la cátedra, control o algo de la materia? No, profe. ¿Todo bien entonces? No, ¿Sí? profe, nada, sí, todo claro. Ya, chiquillos. Entonces, nos vamos a ver en la próxima clase, donde igual voy a dejar unos minutitos antes para aclarar algunas dudas y de ahí lo voy a dejar para la prueba, ¿ya? Si no hay dudas, se pueden retirar los que no tengan duda de nada y se pueden quedar aquellos que quieran revisar el tema de su asistencia.